Hola a todos, ¿qué tal? Soy María, soy médico residente de pediatría en el Hospital La Paz en Madrid y en esta charla vamos a hablar un poquito sobre las experiencias adversas en la infancia o las experiencias negativas en la infancia, que es un concepto que probablemente muchos de vosotros no conozcáis. De hecho, los pediatras estamos empezando a conocerlo en la actualidad y a llevarlo en la práctica clínica. Vamos un poquito a ir todos juntos viendo lo que son y sobre todo cómo pueden afectar a nuestros hijos, cómo podemos ver si una situación está afectando a nuestros hijos y sobre todo cómo prevenirlo y cómo actuar ante ello para que tenga el mínimo impacto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que son las experiencias adversas en la infancia. Pues según la Organización Mundial de la Salud, son aquellos acontecimientos o circunstancias vitales que pueden ser potencialmente estresantes e incluso traumáticas para niños o adolescentes menores de 18 años, tanto para ellos como para el entorno en el que viven. Esto no es solo un concepto que afecte al niño, sino que afecta a nivel familiar. ¿Y qué tipos de experiencias adversas existen? Aquí os he puesto algunos ejemplos, pero realmente toda aquella situación que pueda suponer un estrés, un trauma o una situación negativa para el niño puede ser una experiencia adversa. Aquí os hablo, por ejemplo, del maltrato físico, el maltrato emocional, sexual, la negligencia, la enfermedad mental dentro de algún conviviente cercano al niño, la violencia entre padres o la separación problemática de los padres, el encarcelamiento de algún progenitor, el vivir en un ambiente de delincuencia, el consumo parental de alcohol o drogas y también otras circunstancias, como os he dicho, que puedan ser negativas para el niño, pues como vivir en una situación de pobreza, en una situación de discriminación, una situación de vulnerabilidad, guerras, conflictos políticos. Todo esto puede suponer una experiencia adversa en la infancia. Una cosa muy importante es que no debemos confundir el maltrato infantil con experiencias adversas en la infancia. De hecho, el maltrato infantil es un tipo, por así decirlo, de experiencia adversa en la infancia. Lo definimos como cualquier forma de abuso de esa atención que afecte a un niño, que pueda ir en perjuicio de su salud, de su desarrollo, de su dignidad o que incluso pueda poner en peligro su supervivencia. Todo esto en contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder, como la que puede tener un familiar mayor de edad hacia un niño. La diferencia entre experiencia adversa en la infancia es sutil. El maltrato es algo más específico, es algo que directamente hacemos hacia el niño, es como una manera directa de violencia. Una experiencia adversa en la infancia muchas veces es indirecta, muchas veces es algo circunstancial, puede ser una situación de pobreza, una situación de conflictos políticos incluso. Es algo que no podemos evitar, mientras que el maltrato sí que lo podemos evitar. Vamos a definir en esta diapositiva algunos tipos de maltrato. Por ejemplo, el maltrato físico, cualquier forma de violencia física hacia el niño, sacudir, golpear, morder, zarandear, estrangular, quemar. Todo esto puede parecernos muy fuerte, incluso asustarnos, pero esto pasa más de lo que pensamos. El abuso sexual, tocamientos, juegos sexuales, incluso penetración, introducción de objetos vía vaginal, vía anal o vía bucal. El maltrato emocional, este maltrato es más sutil, este maltrato es más difícil de ver tanto por psicólogos como pediatras, incluso por los propios padres, porque no deja huella. La huella que deja es un poco invisible. Aquí incluimos las amenazas, las discriminaciones, las intimidaciones, los chantajes, los insultos, incluso daño a los objetos personales. Por ejemplo, romper el dibujo de un niño, romper sus juguetes, esto también puede suponer un trauma para el pequeño. Y también incluimos la negligencia, que es la falta de aportar cuidados, nutrición, protección, aseo personal, que no puede darse el niño por edad. Es la falta del aporte de esos cuidados que puede afectar de manera muy significativa a su desarrollo. Bueno, también os quería hablar del maltrato animal, que aunque no es un maltrato directo sobre el niño, el que el niño vea que su padre
padre, su madre, con padre quiero decir su figura paternal, cometa este tipo de maltrato hacia una mascota o hacia otro animal, esto también puede tener sus consecuencias. Y también me gustaría hablaros en esta diapositiva de la violencia vial. Muchas veces podemos ser muy agresivos en el coche, podemos insultar, tener actitudes violentas incluso que puedan poner en riesgo la vida en cuanto a la conducción vial, y no nos damos cuenta de que tenemos al niño detrás, tenemos al niño en la sillita, y esto al niño le puede estar causando un estrés del que no nos damos cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado también en la conducción cuando vamos con un niño. Cuando vamos con niño y sin niño, pero sobre todo cuando vamos con un niño, esto le puede crear mucho estrés. Entonces diréis, pero ¿esto realmente es frecuente? ¿Esto realmente está pasando? Pues mira, deciros que en encuestas que se han hecho a adultos, se ha estimado que la media de niños que sufren una experiencia adversa en la infancia a lo largo de su niñez y su adolescencia es de un 50%, es decir, que 1 de cada 2 adultos afirman que de niños han sufrido un tipo de estas experiencias, mientras que un 6% han sufrido más de 4 simultáneamente. Las más frecuentes son la separación entre padres, el consumo doméstico de alcohol y el maltrato físico. Decir que el riesgo de sufrir experiencias adversas no tiene que ver con el sexo del niño. El sexo del niño, que sea niño o niña, no va a hacer que haya más riesgo de sufrir experiencias adversas en la infancia. Pero lo que sí que es importante es que aquellos niños que sufren un tipo de estas experiencias van a tener mayor riesgo de sufrir más a lo largo de su vida. También es importante comentar que el nivel socioeconómico puede afectar a la hora de sufrir un tipo u otro de experiencia adversa en la infancia. Por ejemplo, en países con un nivel socioeconómico un poquito más bajo, más precario, las experiencias adversas documentadas más comunes son la muerte de algún conviviente, la violencia física o el riesgo de sufrir una enfermedad mental. Mientras que en países con un nivel social, cultural o económico un poquito más favorecido, las experiencias adversas más comunes son el divorcio problemático, la violencia familiar, el consumo de sustancias y el abuso sexual. Bueno, vamos a ver cómo afectan este tipo de experiencias a lo largo de la vida, ya no solo en la infancia, sino en la edad adulta. Se ha demostrado que las personas que sufren estas experiencias pueden ver reducidas sus oportunidades, tanto sociales como educativas, como en la salud física a lo largo de su vida. Esto es muy importante, su efecto va a ser acumulativo. Hay una relación entre el número de experiencias adversas que sufre una persona y el riesgo de sufrir los efectos adversos. Sin embargo, y con esto quiero que os quedéis, que la exposición a estos efectos no va a ser determinante para sufrir las consecuencias. Hay muchas personas que de niños han estado expuestas a experiencias negativas, a experiencias estresantes y no han sufrido daños. Y ahora vamos a ver por qué a lo largo de esta charla. Bueno, ¿qué efectos vamos a ver a lo largo de la vida? Pues aunque no nos lo creamos, estos efectos van a empezar desde que son bebés. Muchas veces podemos pensar que un bebé no se va a dar cuenta, que un bebé no tiene la inteligencia para darse cuenta de lo que está pasando y por lo tanto va a estar ajeno a las experiencias. Y esto no es verdad. De hecho, se ha demostrado que que un lactante, que un bebé, que un niño pequeñito esté expuesto a estas experiencias va a tener un riesgo en el retraso del desarrollo. Ya un poquito más mayores, cuando son niños pequeños, aquí es cuanta más capacidad de aprendizaje tienen. Cuando tienen 3 o 4 añitos, más o menos, son esponjas, van a aprender y sobre todo van a aprender de la figura que tienen como referencia. Se ha demostrado que el hecho de sufrir experiencias estresantes, de vivir en un ambiente poco favorable, propicia la ausencia, el fracaso escolar, y aquí empieza a existir el acoso entre pares, del que también vamos a hablar posteriormente. Ya en la adolescencia hay más riesgo de sufrir
abuso de sustancias, comportamientos nocivos para la salud, comportamientos sexuales de riesgo. Para en la edad adulta tener más riesgo de sufrir tendencia a la violencia, a los delitos penales, a tener comportamientos delictivos. Se ha visto más criminalidad en personas que de niños han sufrido experiencias negativas que en los que no. Va a haber más riesgo de pobreza, de desempleo. Todo esto, si os dais cuenta, es una cosa que va derivada una de la otra. O sea, empezamos en el de bebés, poquito a poquito, a ir desarrollando efectos negativos que van a llevar a que en la edad adulta haya más riesgo de desempleo, de falta de vivienda, de problemas familiares, porque vamos a imitar lo que hemos vivido de pequeños. Si de pequeños hemos vivido violencia, hay mucho más riesgo de que a nivel familiar podamos reproducir esa violencia. Y ya en la edad adulta, como vamos a ver ahora, hay más riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Perdón, voy a tener que beber agua a lo largo de la charla porque tengo la garganta bastante mal de la alergia. Bueno, vamos a ver un poquito cuál es el riesgo, cuáles son los efectos que vamos a sufrir si de niños hemos vivido estas experiencias. Pues se ha demostrado que aumenta por 2 el riesgo de sedentarismo, de sobrepeso, de cáncer, de ictus y de infarto de miocardio. Como podemos ver, va a aumentar por 4 el riesgo de sufrir enfermedades pulmonares, el riesgo de sufrir ansiedad, depresión, enfermedades mentales va a estar aumentado hasta 4 veces. Y conductas sexuales de riesgo. Va a estar afectado por 8, va a estar aumentado por 8 el riesgo de tener más tendencia al consumo de alcohol, al consumo de drogas, a la violencia y a la delincuencia. Y fijaos que se ha demostrado que va a aumentar hasta por 30 el riesgo de suicidio. Para entender esto es muy importante que entendamos cuáles son los tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés positivo, no todo estrés es malo, de hecho un cierto componente de estrés en las actividades que hacemos en la vida diaria es necesario para mantenernos activos. El estrés positivo es aquel estrés que nos ayuda a desarrollar mecanismos de enfrentamiento pero saludable y que nos ayuda a la capacidad de resolver problemas. Por ejemplo, la primera vez que nos enfrentamos a un trabajo, la primera vez que nos enfrentamos a un examen, a hablar en público, a la defensa de una tesis, a conocer a alguien, a experimentar situaciones nuevas, tienen que establecerse conexiones neuronales para aprender a desarrollarnos en ese ambiente. Y esto lo va a hacer el estrés positivo, esa mínima activación que tiene que haber para aprender a enfrentarnos a una circunstancia. Después tenemos el estrés tolerable, que no es un estrés negativo, no es un estrés que nos cause efectos tóxicos, pero tampoco es algo adaptativo. Para después tener el estrés tóxico. Este estrés sí que va a causar efectos negativos. Este estrés es desadaptativo y va a ser perjudicial. Va a ser el que aumente el riesgo de trastornos para la salud y es aquel estrés que sufren los niños que han tenido experiencias adversas en la infancia. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Hay una conexión entre el ambiente y el cuerpo? Pues claro que sí. Entonces, voy a explicaros ahora cómo este estrés nos afecta a nivel corporal. Por un lado tenemos el cerebro. Cuando sufrimos eventos de estrés, nuestro cuerpo se prepara para enfrentarse a ellos. Como os he dicho, el estrés a bajas dosis nos va a ayudar a establecer conexiones neuronales para aprender a enfrentarnos a situaciones. Pero un estrés tóxico, un nivel muy grande de estrés, situaciones traumáticas, van a avisar al cerebro. Van a avisar al cerebro para activar esta parte del cerebro que se llama hipófisis, o también lo podéis haber oído como pituitaria, que es como una glándula que está en la base del cerebro, como si cogemos y tenemos aquí el cerebro, pues en la base del cerebro hay una glándula que se llama pituitaria. Y le va a decir, oye, pituitaria, estoy viviendo una situación de estrés, mi cuerpo tiene que producir hormonas para enfrentarse a ello. Entonces lo que va a hacer la pituitaria es avisar al riñón, específicamente
a las suprarrenales, que son unas glándulas que están como un sombrerito en el riñón para producir cortisol. El cortisol es una hormona muy buena y es una hormona que necesitamos para mantenernos activos, pero la liberación masiva de cortisol y muy alargada en el tiempo por situaciones que perduran en el tiempo, a la larga lo que va a producir es todo esto, va a producir una inflamación crónica en el cuerpo. Una inflamación como la que podemos tener pues cuando nos damos un golpe o cuando tenemos inflamada alguna parte del cuerpo porque tenemos una infección. No va a ser ese tipo de infección como tan visual, tan alarmante, pero va a ser como pequeñas dosis de inflamación de manera crónica que a la larga va a producir riesgo de ictus, riesgo de infartos, riesgo de enfermedades pulmonares. Ahora ya entendemos por qué vamos a tener más riesgo en la infancia, en la vida adulta, si de niños sufrimos esto. También va a producir un fallo en el sistema inmune, va a haber más riesgo de sufrir enfermedades porque va a producir una inmunodepresión, vamos a tener las defensas más bajas, va a producir hipertensión, taquicardia, por eso vamos a tener más riesgo de sufrir infarto porque lo que hace el cortisol es mantener activo al cuerpo, es aumentar la presión arterial y aumentar los latidos por minuto para mantenernos activos. Y también se ha demostrado que va a producir cambios en el cerebro. Entonces, ahora tenemos el cerebro como si hubiésemos cortado una sandía y tuviésemos como las dos mitades de la sandía. Aquí vemos el córtex prefrontal, nos estamos situando en esta parte que tiene unas funciones. Cada parte del cerebro un poquito se encarga de una función a nivel cognitiva. En esta parte del cerebro vamos a tener el control de la conducta, es un poco cómo nos controlamos a nivel emocional. Aquí también va a estar el foco de la personalidad, de la memoria y de la inteligencia. Por otra parte, en la parte de detrás del cerebro, como en la nuca, si nos situamos en la nuca, vamos a tener lo que se llama el sistema límbico. Esta es como nuestra parte más visceral, como nuestra parte más animal. En ella va a estar el control emocional, vamos a reconocer las señales de peligro y también esta parte se encarga del autocuidado, de la protección. Se ha visto que el estrés tóxico de manera prolongada en el tiempo lo que va a producir es una disminución del tamaño de estas estructuras en pacientes que han sufrido experiencias adversas en la infancia. Y esto se ha visto en resonancias magnéticas. Se han hecho pruebas de imagen en adultos que de niños sufrieron experiencias adversas en la infancia y en adultos que no lo hicieron y se ha visto que sí que hay cambios en estas estructuras. Bueno, ¿y esto se puede transmitir de generación en generación? Bueno, pues aquí voy a hablar un poquito de la epigenética. La epigenética es el campo que estudia cómo los factores ambientales, cómo el ambiente influye en la expresión de genes. Los genes no es una cosa que se transmite generación en generación y no hay cambios. Es decir, si yo estoy predispuesto a tener los ojos azules, yo voy a tener los ojos azules porque sí, porque lo manda mi genética. No, el ambiente también influye. Y se ha demostrado que el hecho de vivir este tipo de experiencias influye en el desarrollo del cerebro, del conocimiento, del comportamiento. La placenta, todo empieza intraútero, la placenta es muy sensible a este tipo de estrés y puede afectar incluso al desarrollo del feto. Y algo que también se ha demostrado es que este estrés tóxico se transmite generación tras generación. Un ejemplo que os puedo poner es que se demostró que las madres que habían sufrido, se hizo un estudio en el atentado contra las Torres Gemelas y se vio que las madres supervivientes, no cuando estaban embarazadas, pero las madres que sobrevivieron a este atentado, los niños tenían un nivel de estrés mucho mayor no habiéndolo sufrido. O sea que sí que se ha demostrado que esto se puede transmitir de una generación a otra. Y algo muy importante, porque ya hemos hablado de lo que son, ya hemos hablado de lo frecuentes que son y ya hemos hablado de los efectos. Pero ¿esto lo podemos prevenir? Pues rotundamente sí. Esto se puede prevenir. ¿Cómo? Disminuyendo los efectos nocivos. Hay una prevención primaria,
pues a nivel gubernamental, por ejemplo, reduciendo con campañas pues antitabaco, antialcohol, antidrogas, políticas para favorecer y para ayudar a grupos desfavorecidos, pero es que la realidad es que hay experiencias que no se pueden evitar y no nos podemos sentir culpables nosotros si estamos viviendo en un ambiente desfavorecido y puede afectar a nuestro hijo. Esto no podemos sentirnos culpables, pero es que una cosa que sí que podemos hacer es disminuir los efectos nocivos de estas experiencias. Y para ello os voy a hablar de la resiliencia. Grabaros esta palabra también a fuego. Es otra de las cosas que me gustaría que os quedarais de esta charla. ¿Qué es la resiliencia? Es este proceso de adaptación también a nivel individual o colectivamente frente a circunstancias desafiantes. Estrés positivo. O sea, convertir este estrés tóxico, evitarlo y convertirlo en un estrés positivo. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Pues imaginaos que las experiencias adversas, las situaciones estresantes, son la lluvia y la resiliencia es el paraguas que nos está protegiendo de sufrir estos efectos. Recordar que habíamos hablado que muchas personas no van a sufrir los efectos adversos de estas experiencias. Hay muchísimas maneras de prevenir esto, pues con programas de detección en colegios de niños vulnerables que están sometidos a situaciones de estrés, tutorías con los profesores a nivel de pediatría social y pediatría del adolescente. De hecho, en la PAC tenemos consultas específicas tanto de niños como de adolescentes que están sometidos a situaciones de estrés. Unidades de salud mental de la zona, muy importante ponernos en manos de un profesional de la salud mental si estamos sometidos a situaciones que nos puedan estar afectando. Trabajo social también muy importante y muy importante también el abordaje de centros de primaria. Los pediatras no solo estamos para tratar las afecciones físicas, sino también las sociales y las psicológicas. Entonces, tener muy presente que también el pediatra nos puede ayudar. Pero también, ¿podemos hacer nosotros algo en casa? Pues por supuesto. Otra cosa que me gustaría que os quedaseis de la charla es que nosotros en casa podemos fomentar la resiliencia de nuestros hijos. ¿Y cómo? Pues ya desde niños pequeños, hablando con nuestro bebé. Hablar con el bebé, muchas veces pensamos, sí, no nos entiende, está dormido, es un bebé, no se entera de nada. Pues no, claro que se entera. Va a fortalecer el vínculo, va a favorecer el desarrollo del lenguaje, va a fomentar la interpretación de sonidos. No es lo mismo hablar a un niño de manera suave, con cariño, que gritar y que el niño escuche sonidos fuertes. Esto le va a afectar y le puede producir estrés. Ofrecerle cariño, es que esto es fundamental. El bebé ha estado protegido intraútero y esa protección la pierden cuando nacen. La manera de reproducirla es cogiéndole en brazos, ofreciéndole cariño, haciéndole caricias, tocando piel con piel. Es muy importante este vínculo que se establece piel con los padres, con los hermanos, con los familiares y cuidándolo. De hecho, el cuidado va a fomentar el adecuado desarrollo físico y neurológico. Está demostrada la asociación entre la negligencia y la falta de desarrollo tanto ponderal como de estatura, como neurológico, como a nivel social, porque no estamos aportando al niño los cuidados que necesita para crecer. ¿Y qué podemos hacer cuando ya son niños un poco más mayores? Sobre todo, jugar. Jugar con tu hijo y fomentar que juegue. Va a ayudar a establecer relaciones, a establecer normas, va a promover la imaginación, a crearse un mundo que le puede proteger de la situación que está viviendo fuera. Leer cuentos va a ayudar al desarrollo del lenguaje, va a mejorar también el vínculo con nuestros hijos y va a estimular el conocimiento, además de promover también la imaginación. Muy importante establecer límites, evitar justificaciones absolutas, es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos poniendo este límite? ¿O por qué hoy te tienes que ir, este fin de semana te tienes que ir con papá y esta semana te tienes que ir con mamá? Al niño no le va a valer porque sí. Otro error que cometemos de pensar que como es un niño le tiene que valer lo que nosotros digamos. Pues no, no es porque sí y porque no. Pues mamá y papá, estoy poniendo el ejemplo de una separación. Mamá y papá
no se llevan bien. A ti te queremos mucho y por eso, para que tú estés bien, queremos que estés con los dos, porque te queremos los dos. Pero no decir, hoy te tienes que ir con papá y hoy te tienes que ir con mamá, porque el niño no lo va a entender y al niño le va a crear un estrés muy grande. Hay que hablar con nuestros hijos. Aunque sean pequeños, los niños entienden y entienden mucho más de lo que creemos. Y también crear rutinas de comida, rutinas de lavado. Esto va a fomentar el desarrollo de conductas saludables y crear un orden, conductas saludables que después le va a ayudar a no tener riesgo de esas conductas perjudiciales para la salud de las que hemos hablado. Y cuando el niño es adolescente, cuando ya tenemos a nuestro hijo adolescente, pues muy importante, validar sus sentimientos, frenar ese sentimiento de incomprensión que tienen los adolescentes, de es que nadie me entiende. Pues no, yo te entiendo, sé por lo que estás pasando, ¿cómo te puedo ayudar? Brindarle apoyo. Este apoyo, el que tenga una red social a nivel familiar apropiada, va a evitar que cree otras redes de desarrollo más tóxicas, que se junte con gente inapropiada. También va a fomentar la comunicación y, sobre todo, seguir insistiendo en hábitos de vida saludables. Esta edad es muy complicada y a esta edad se pueden crear conductas de riesgo para la salud, tanto de alimentación como de abuso, tanto de sustancias como de redes sociales, abuso de pantallas. Entonces, insistir en crear hábitos saludables. De esta manera, empezando desde niños pequeños y continuando hasta que nuestro hijo sea mayor, vamos a fomentar la resiliencia. Y si hay alguna situación estresante que no podamos evitar, que el niño la lleve de la mejor manera posible. Me gustaría hablar unos minutos de acoso escolar. No me voy a detener mucho, pero es una situación que estamos viviendo muchísimo en la actualidad, que muchas veces pasa desapercibida, vemos la puntita del iceberg solo y no vemos el sufrimiento que conlleva. Y me gustaría daros algunas pautas si estamos teniendo este problema con nuestro hijo. Lo primero, ¿qué es el acoso escolar, también conocido como bullying? Es aquella intimidación física, psicológica o sexual contra una persona, un niño en edad escolar, que se reitera en el tiempo y que puede provocar daño, temor o tristeza, tanto en la víctima como en un grupo de víctimas. Puede haber acoso escolar a nivel de grupo. Voy a hablar muy brevemente de los tipos de bullying. Por ejemplo, tenemos el bullying físico, que puede ser directo, toda aquella agresión física, golpes, patadas, empujones, o también indirecto, que es el daño intencionado hacia las pertenencias de esa persona, el robo, la rotura de cosas. Tenemos el bullying verbal, que es uno de los más comunes, rumores, burlas, insultos. El bullying psicológico, aquí entran las amenazas, las manipulaciones, las intimidaciones, persecuciones. El bullying sexual, tocamientos, gestos, acercamientos no deseados, discriminaciones y sobre todo aquí metemos a la homofobia, la discriminación por una orientación sexual. Estos tres tipos de bullying son más difíciles de ver porque, igual que nos pasaba con el maltrato infantil, esto no lo vemos directamente, esto no deja una huella física que podamos ver directamente. También tenemos el bullying social, que son humillaciones, aislamiento por cuestiones socioculturales, económicas o de discapacidad, niños más vulnerables a nivel de pobreza, a nivel social, pueden sufrir este tipo de bullying. Y muy importante, algo que estamos viendo ahora, por desgracia mucho, que es el ciberbullying. Estamos viviendo la era del ciberbullying, que es el acoso a través de internet, a través de publicaciones o de información contra la víctima, pero claro, sin su consentimiento. ¿Cuál es la situación actual? Os he puesto aquí algunas noticias, como por ejemplo esta, alerta de la OMS por el aumento del ciberacoso en Europa. 1 de cada 6 adolescentes sufre ciberacoso. Hay muchas más noticias. Fijaos que los pronósticos alertan de más de 850.000 víctimas de bullying para 2025.
De manera preocupante, un 33% de los jóvenes a nivel mundial informan haber sufrido un tipo de acoso cibernético. Las mujeres, en este caso, sí que el sexo femenino se ha demostrado con tener más riesgo. Más noticias. El acoso escolar pone en alerta a la Policía Nacional. Primer estudio oficial de bullying en España. Fijaos, casi el 10% de los alumnos lo sufren en primaria, ya desde pequeñitos. Más noticias, un 20% de víctimas de bullying y el 17% de los agresores, que ahora vamos a hablar también de los agresores, han intentado suicidarse. O sea, estamos hablando de algo muy grave. 2 de cada 10 víctimas aseguran haber intentado suicidarse. Todo esto son noticias reales, sacadas de periódicos y contrastadas. Y casos, aquí os pongo un ejemplo, pero hasta yo misma me he sorprendido buscando información. En este caso, un adolescente se suicida en Jaén después de denunciar hasta 4 veces. Os he puesto esta noticia por el hecho de que muchas veces se denuncia y no se hace nada. Por eso esta noticia me ha parecido muy impactante. ¿Cuáles son las consecuencias de este acoso escolar? Todo tipo de consecuencias psicológicas, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, autolesiones, fracaso escolar, déficit de atención, sentimientos de inutilidad, cambios en la personalidad, conductas suicidas y cambios en la autopercepción de uno mismo. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias a nivel físico? Dolor abdominal inexplicable, dolor muscular, fatiga crónica, trastornos de alimentación, dolor de cabeza, taquicardia, hipertensión. Recordad lo que hemos hablado antes de el estrés que informa nuestro cerebro, que informa a nuestra hipófisis y que le dice a nuestras suprarrenales producir cortisol porque necesito enfrentarme a esta situación de estrés. Pues este cortisol es el que nos va a producir todas estas consecuencias a nivel físico. ¿Cómo puedo detectar que mi hijo está sufriendo acoso escolar? Pues, por ejemplo, cuando notamos que a raíz de ir al colegio le cambia la personalidad. Notamos que nuestro niño era cambios de humor, un niño alegre, un niño tranquilo, y lo vemos más nervioso, lo vemos más enfadado, lo vemos con rabietas, lo vemos más triste, un niño que se encierra en la habitación. Muchas veces tendemos a enfadarnos y decir, ay, ¿cómo te está afectando la edad? Ojo, que es que a lo mejor está pasando algo de esto. Alteraciones en la alimentación, cambios en la rutina escolar, un niño que antes iba al colegio ahora no quiere ir al colegio. Síntomas físicos inexplicables, dolor de cabeza, dolor de tripa, vamos al médico, le hacen analíticas, le hacen todo tipo de pruebas y no sale nada. Ojo que hay que buscar más allá. Yo recuerdo en mi última guardia vimos a un niño que venía por vértigos, unos vértigos y unos dolores de cabeza inexplicables. Le hicimos todo tipo de pruebas y al final lo que le pasaba al niño era que estaba sufriendo bullying. El niño se rompió y nos lo contó. Le hemos derivado a consultas de pediatría social. O sea, muchas veces los síntomas físicos inexplicables conllevan algo más. Y como os hemos comentado, cambios en el estado de ánimo. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues estableciendo programas anti-bullying en los centros educativos, fomentar charlas de igualdad, de respeto en los colegios, de detección precoz. No llegar al punto de tener que denunciarlo varias veces para hacer algo, no, si a la mínima que detectamos una tendencia de que esto está pasando, actuar, actuación rápida, ofreciendo ayuda psicológica tanto a las víctimas como a los acosadores. Ojo, los acosadores también son víctimas. Tenemos que preguntarnos, ¿qué le estará pasando a este niño para pegar? ¿Qué le estará pasando a este niño para agredir? Los niños no pegan porque sí. Es que a lo mejor a este niño le está pasando algo en casa. A lo mejor este niño está sufriendo violencia en su domicilio, en su ambiente y lo está reproduciendo en el colegio. No tenemos que castigar al agresor, sino que también tenemos que actuar psicológicamente ante él. Esto muchas veces, si nuestro hijo es la víctima, es el agredido, es muy difícil, pero no hay que monstrualizar, por así decirlo, al agresor.
y sobre todo asegurar un adecuado seguimiento. No es solo lo hemos detectado, ponemos medios y ya, sino ver que los medios que hemos puesto se siguen durante el tiempo. ¿Y qué puedo yo hacer en casa? De nuevo, validar los sentimientos de nuestro hijo, no quitarle importancia. Esto es vital, esto es importantísimo. Buscar ayuda, tanto para el niño como para nosotros. Que nuestro hijo sufra bullying también puede ser muy estresante para nosotros. Buscar ayuda en el pediatra, en los centros psicológicos, en el colegio. Ahora hay muchos protocolos que se están poniendo en marcha anti-bullying. Muy importante hacerle saber que no está solo, asegurar un entorno seguro donde se pueda desahogar y donde vea solución a sus problemas. Denunciar rápido. La violencia no está justificada en ningún caso. Muy importante cuidar el tiempo que nuestro hijo pasa con las nuevas tecnologías. Fomentar el uso adecuado de las buenas tecnologías y frenar este aumento del ciberacoso que está habiendo. Y otra cosa que quiero que os quedéis de esta charla son frases que hay que evitar. Si te pegan, pega. A todos nos han pegado en el colegio. Nada, son cosas de niños. Así se hace más fuerte. Nah, no tiene importancia. Hombre, si es solo un juego. No. Esto puede tener consecuencias muy graves, lo hemos visto, y de nuevo, la violencia no está justificada en ningún caso. Estas frases, evitarlas absolutamente. Bueno, me gustaría daros las gracias si habéis llegado al final de la charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esta charla os haya ayudado y me gustaría terminar con una frase que es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero de todo corazón que hayáis podido sacar algo positivo de esta charla.